Ahorita va a hacer los comentarios del compañero Jacobo González Baños sobre la película. Y bueno, a partir de eso hacemos como un pequeño comentario general. Lo Ujú. escuchamos. Bueno, la película está integrada en una estética surrealista, ¿verdad? Y los temas, digamos, del surrealismo son el inconsciente, los sueños. eh, estos sueños son una eh, producto, digamos, de una superrealidad, ¿verdad? Donde el sueño y la realidad se combinan. Esa es pura estética, ¿eh? Así es que no se vayan a deprimir con la película, ¿verdad? Es una estética. Entonces tenemos que efectivamente sus temáticas generales son el subconsciente, el erotismo, el deseo, la locura y lo absurdo. Eh, las técnicas que emanan del surrealismo son el automatismo, escribir o pintar, pero de una manera, digamos, no racional. De ahí se destaca lo que se conoce como el cadáver exquisito, que es hacer creación, pero ignorando, digamos, todo lo que hagan el mismo cuerpo, digamos, estético de, los, de los surrealistas. Y dicen que, además, los críticos, que se trata también de un método paranoico crítico, que es la idea de evocar imágenes del inconsciente. Entonces, todo eso lo tiene la película, o sea, si pasamos lista, entonces, si es surrealista, no hay ningún problema, entonces ustedes no se vayan a deprimir, ¿verdad? O sea, es una estética, ¿verdad? Nos puede gustar o no gustar, ya es cosa de estética, pero yo trato de rescatar algunas temáticas desde el punto de la sociología, porque en la presentación dijo el maestro que yo era sociólogo. Entonces, sí soy sociólogo, he trabajado la UNAM durante 35 años, eh, tanto en sociología como en pedagogía. Y acá en la UPN ya voy a cumplir 30 años en la unidad 097, donde nos abarcamos fundamentalmente a la educación infantil, ¿no? Educación básica. Bueno, entonces, a mi gusto, es una situación, digamos, también de evocar la película. Hay, por tanto, ciertas temáticas interesantes para los sociólogos, como la sociología de las edades, ¿verdad? Eh, que sí tenemos que repasar mucho, digamos, nuestros planes de estudio, nuestros contenidos para ver esta transición. Me evoca a mí este tema, los estudios de Aníbal Ponce, ¿verdad? Argentino, muerto aquí en México muy trágicamente también, muy joven, exiliado, iba a vivir una grandiosa vida acá y un terrible accidente automovilístico, bueno, pues, terminó con la carrera. Se pueden leer sus obras completas porque son como 3 libros gordos que se leen, yo creo que de corrido y en una noche, así de plano. Era psicólogo, ¿verdad? Y además, prácticamente de lo que vivía también, era de escribir reseñas artísticas, estéticas, allá en periódicos en Argentina. Y bueno, después le gustaba también participar, digamos, políticamente, ¿verdad? Y su obra, pues abarca esos 3 espacios, ¿verdad? La psicología, que él pretendía hacer también una psicología de las edades, pero está muy vinculado a esta psicología de las edades, no tanto a la psicología. Cuando él cuentan sus historiadores, está envolviendo todos sus libros, ¿verdad? Porque le habían planteado que si no se iba de Argentina, se iba a ir a otro lado, ¿verdad? Entonces, empieza
a guardar y a meditar, ¿no? Todo lo que había hecho, digamos, y empieza a decir algo así como, es muy difícil, porque le preguntan, oye, pues, ahí llevas, hay unos retratos medio raros ahí, imagínense, Freud, alguno de esos, ¿no? Y entonces decía él, pues es que es bien difícil olvidar de un momento a otro lo que tanto se ha amado, decía él. Pero también hay una parte que relatan en su vida que llega a decir que todo lo que había estudiado, digamos, psicología era una gran broma, ¿verdad? Eh, entonces, el asunto este de la psicología para mí sí está muy vinculado a cuestiones, digamos, sociológicas o sociales, ¿verdad? Lo que se llamaría la psicología social, ¿verdad? Y entonces en esto está unas investigaciones que él quería desarrollar como las etapas, digamos, y sobre todo una psicología más sociológica que nada, yo diría, de la adolescencia fundamentalmente. Tiene en esas obras completas dos textos que van directamente ligado a ello. Uno que se llama La gramática de los sentimientos y otra es un análisis sobre la vida personal de una pintora joven, adolescente también, ¿verdad? María Basquiat. Y entonces de ahí empieza él a ver qué es lo que hacía ella, lo resume todo ello en un concepto, ¿verdad? De senestesia, así le llama él. Ahora la senestesia para los psicólogos es otra cosa y psiquiatras es otra cosa de lo que estaba planteando Aníbal Ponce, que es fundamentalmente esta contradicción en el paso entre la niñez y la adolescencia. Dice, es esencial fijarse en ello, ¿no? Él ahí mismo dice que la niñez, ¿verdad? Y sigue en este caso mucho la psicología genética de Piaget, a mi gusto. La niñez, dice, es el momento de la vida donde el niño tiene poder sobre su propio mundo. O sea, el niño lo es, ¿verdad? Sí, solo sí tiene poder sobre su propio mundo. Y no le gusta, por otro lado, ¿verdad? Porque esto sería una parte conservadora del niño. No le gusta mover, digamos, las cosas de ese mundo, porque ya lo tiene como que eh, bien reafirmado, ¿verdad? Y entonces dice Ponce, pues puede caminar, voltearse y no pierde el sentido, digamos, del mundo, ¿no? Nosotros, espero que ustedes conozcan, ¿no? Un niño, se recuerden, hace muy poquitos años, por la cara que veo, que por ejemplo el niño dice, este es el asiento de mi papá, nadie se sienta ahí. Este es el asiento de mi mamá, nadie se sienta ahí. Este es el mío, nadie. O sea, a él no le gusta que muevan las cosas de la casa porque le están moviendo al mundo, ¿verdad? Bueno, pues dice Aníbal Ponce, en el caso de la adolescencia, hay un descentramiento total de esa persona y de ese mundo, ¿verdad? Donde la inseguridad sobre el propio mundo, o sea, hay una crisis ahí de esa niñez, de ese estar adelante, digamos, del mundo en la adolescencia. Era donde se centraba Aníbal Ponce, y por tanto habla de esto, que hay una tal senestesia, así lo reconoce él, el, el, el tema. Voy a leer algo que retomé de un autor, ahorita cito la cita. Dice, según Ponce, la adolescencia significa un momento vital transformador de la personalidad, aunque el énfasis pasará no ya por las capacidades de razonamiento, sino más bien por la vinculación del individuo con la sociedad. La adolescencia se ubica en el momento de plena socialización y abandono del egocentrismo. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Por eso digo, ya no es tan psicológico lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo la sociedad es, ¿verdad? Quien va a descentrar al propio sujeto, porque el sujeto mismo está entrando, digamos, a la sociedad. El mundo del niño, digamos, es el mundo de la familia, si acaso
el preescolar y demás, pero no es el mundo, digamos, de la sociedad. Y cuando el sujeto entra al mundo de la sociedad, pues tiene que dejar de ser niño, tiene que dejar ese yo niño seguro que antes existía. Entonces, ya con eso ya tenemos una tesis de doctorado para que ustedes continúen sus investigaciones, digamos, sociológicas y verdaderamente los sociólogos, digamos, de raíz fuerte, ¿verdad? Durkheim dice, la psicología, dice, no existe cuando se pretende explicar, digamos, cualquier hecho social por medio de las actitudes, entre comillas, psicológicas de las personas, sino que es totalmente al revés, dice él. La psicología deriva, dice, de los problemas sociales, de la sociología, por decirlo así. Entonces ahí nos entra muy bien. Insisto, todo esto porque sí se requiere finalmente una sociología, digamos, de las edades y de esta edad, digamos, de la adolescencia. Hay otros temas, por ejemplo, la crisis de la familia, ¿verdad? Es una crisis también social, ¿verdad? Terriblemente que pasa, digamos, por las estructuras del desarrollo de los capitalismos, llamémosle así, y que también hay un descentramiento por ello mismo de la familia, ¿verdad? Entonces, igual, digamos, estos problemas que los podíamos remitir, que nos está presentando la película en términos de una cierta realidad, pues es también de parte de ello mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy adorador de la familia en términos personales, ¿verdad? Pero es obvio que sí existen estos impactos de la sociedad sobre la propia familia en términos de ser el entorno, digamos, de protección, de sentimientos, del primer amor, ¿verdad? Frente, ¿verdad? A las propuestas teóricas, digamos, del propio Freud, donde también encuentra, además de ese amor, ¿verdad? Encuentra la muerte, digamos, también en la familia. Pero sigo insistiendo que la explicación no viene de una tal racionalidad del propio, sino del confrontamiento de un entorno, ¿verdad? Que impacta sobre los individuos. Está también el tema, por ejemplo, del suicidio, entonces, tema clásico de la sociología, ¿verdad? Con Durkheim, el suicidio egoísta, el altruista, el anómico y, digamos, el fatalista. Todos estos formas de suicidio no tienen una explicación psicológica, ¿verdad? Sino que la base es puramente social. Y también, ¿no? En una familia que nos trata a decir la película, una familia donde todos tienen ya ciertos problemas psicológicos, es obvio que se socializan. Es obvio que se socializan y llegan, yo digo, en un momento, ¿verdad? Entre tantas variables a hacer que nuestro protagonista, porque siempre nosotros amamos a los protagonistas, no, pues que viva toda una eternidad, que se case con quién sabe quién, es de los que, ¿verdad? Películas románticas y demás, no puede acabar tan como tipo de película pseudocrítica mexicana, que siempre terminan matando al protagonista y haciéndonos sufrir a nosotros. ¿Por qué tanta agresión con su público, verdad? No, pero sí sufre, ¿verdad? Una crisis tremenda y prácticamente pues ya queda postrado, ¿no? En las últimas escenas, ¿no? Entonces, bueno, pues es... No, ese es un personaje también literario, que es a mi gusto, es el personaje literario que nos va introduciendo a la poesía surrealista, ¿verdad? Y otra vez, fíjate, las técnicas surrealistas, escritura, ¿verdad? El contenido, digamos, de esa escritura y el tema del sueño, ¿no? O sea, para ellos, digamos, el sueño es la vida. Tú haces de la vida tus sueños, ¿verdad? Entonces, si no hay, digamos, no hay vida sin sueño y vida que se hace sueño. Ese es el asunto. Mientras que nosotros, los sociólogos, yo, por ejemplo, trabajo mucho con mis alumnos, ¿verdad? En todos los niveles en donde me meto, ¿verdad? A hacer historias de vida.
¿Por qué? Porque son momentos de reflexión interna de las personas que les debe ayudar, yo les digo, a situarse en su propia carrera, ¿verdad? Porque pues, lo hago desde siempre como un trabajo académico desde la escuela, ¿no? ¿Verdad? Ya otros que quieran decir su vida artística, lo que más quieran, bueno, ya es como que otro asunto, pero hay veces que nosotros nos contradecimos mucho, digamos, y esperamos también mucho de la escuela, que también se observa ahí, ¿verdad? Como, a ver, maestro, atienda bien a su alumno, ¿verdad? Porque usted lo debe de saber que el niño escribe, que hay que darle, corregirlo, no sé qué, darle algunos libros de lectura. Entonces, de lo cual sociológicamente surge pues, una crisis, una crítica a la educación, a la escuela, ¿verdad? Sí, esto lo tenemos que seguir haciendo, pero también tenemos que hacer una reflexión de nosotros en el sentido de qué tanto esperamos nosotros que la escuela nos resuelva nuestros problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que también avanzar nosotros mismos en ser nosotros, ¿verdad? E ir como los niños adelante, digamos, del propio mundo, ¿verdad? Y hacer, digamos, críticas más consistentes y hacer autocrítica a nosotros de esas situaciones de la escuela. Bueno, entonces termino con esto en el sentido de que sí hay que trabajar mucho la escritura, es buena, ¿verdad? Hacerlo por mí. Les digo donde me paro, porque incluso aquí que nosotros estamos proponiendo en la UPN, ¿verdad? El PAP, programa, ¿verdad? Para la titulación, yo les digo a mis alumnos del PAP, hagan una historia de vida propia suya de ustedes, ¿verdad? Y a partir de ahí van a ver que vamos a escribir, ¿verdad? La parte que nos falta para la titulación, ¿verdad? Y el programa acá en la Sur, ¿verdad? Ha sido bastante bueno y prodigioso en producir titulados. Bueno, hasta ahí llegaría para no seguir desvariando en otros temas que nos trae a colación, ¿verdad? La propia película, ¿no? ¿Qué quieren comentar a los compañeros? Pues yo como que me pareció al final un poco raro, porque ya no entendí qué pasó. Pero justamente, o sea, tiene como aspectos surrealistas, pues tal vez como que se entiende que sea como Sí, Bueno, la película, el personaje es, cada miembro de la familia tiene su manía, se puede plantear, pero esa manía implica una posibilidad de ser autónomo o independiente. Y lo que narra un poco la película es cómo la sociedad te va, desde mi punto de vista, te va incorporando, te va subsumiendo. Yo leo la escritura y su imaginario tenía un amor platónico que es Bianca, ¿no? Cuando deja de tener ese referente de autonomía o de posibilidad de tener algo de autonomía, el chavo se sube. Entonces la paradoja es, la mamá es como la que lo sostiene, es el rollo, a lo mejor como decía Jacobo, el rollo de apoyo de cierta comunidad, pero la doctora, curiosamente, siempre es como la sociedad que está vigilando y determina quién está normal o no normal, y la chava termina diciendo, pues ven, póngalo más con otro miembro de la familia. Y en ese sentido, Leolo ya se convierte pues, como lo que eran sus hermanos, un personaje más del ámbito urbano de la ciudad de, creo que Quebec. sí, ¿Sí? Entonces, pues el chavo deja de tener cierta independencia. Y curiosamente, lo interesante, bueno, para mí, no es el Leolo, sino es toda la generación. Los cuates que están tomando con él, es toda esa generación que no tienen aliciente de tener cierta independencia y por lo tanto son subsumidos, ¿no? Por eso les decía un poco Jacobo, esta idea de temáticas sociales es muy amplia, pero me recuerda por lo menos dos libros que creo que puede ser como referente. Uno es la novela de la época del oro, del siglo de oro español, de Carrerón de la Vaca, La vida es un sueño, ¿no? En el cual el chavo despierta del sueño y encuentra que la realidad es, pues lo que soñó no era tal, sino que estaba en condiciones de cautiverio.
Y aquí yo creo que la película narra eso, ¿no? O sea, cómo nuestra vida cotidiana creemos que tenemos un espacio de libertad, y cuando ese espacio se pierde nos damos cuenta que estamos subsumidos por la sociedad. Y el otro texto puede ser el de David Cooper, que se llama La muerte de la familia. Es en la década de los 60, en la década de los 60 hay todo un movimiento que se llama antipsiquiatría, que era como cuestionar a las instituciones, ¿no? Y en un ejemplo es la familia. Y aquí, curiosamente, como decía Jacob, sí es un elemento de cuestión, pero la familia te va transmitiendo ciertas pautas disonantes o como complejas, ¿no? Aquí la obsesión del padre por ciertas ideas de qué es la salud, ¿no? Salud era, para el señor, tenía que ver con un problema de, pues de estar fuerte y comer y bastante, ¿no? El otro, el problema de la. Pero, o sea, lo surrealista es ir al baño, ¿no? Sí, pero digamos, curiosamente nosotros hablamos de surrealismo, pero cuando vemos la literatura, el boom latinoamericano, el famoso realismo mágico, me acuerdo mucho de una novela de Cortázar que se llama que alguien que vomita conejitos, ¿no? Bueno, dice, aquí tiene otro elemento. Un interés, desde mi punto de vista, es que Leo lo termina siendo como otro miembro más, ¿no? O sea, cuando la doctora dice, pues, júntenlo con los otros miembros de la familia, todos están iguales, ¿no? Entonces, como decía Jacobo, es la chava que tenía su independencia, a lo mejor la mayor tuvo una bronca de un aborto o algo así y se queda enclaustrada. El otro tiene miedo que lo agreda y se prepara, pero no sabe enfrentar al miedo, ¿no? El chavo que es abusivo con él va a seguir siendo abusivo. El padre, el abuelo que tiene un rollo de ciertas fijaciones con prácticas fetichistas, pues también está ahí, ¿no? Entonces yo lo que quería salir, que quería escribir, termina subsumido, ¿no? Y el personaje que menciona Jacobo como que es un elemento de literario, digamos, a mí cuando la vi la primera vez, se me hizo así como el gran hacedor de sueños, ¿no? O sea, él va buscando historias poco contadas, poco relevantes, pero que tiene sentido para él porque implica la forma en que los individuos se van como escapando de la continuidad. Curiosamente, él junta las cartas, junta las fotografías y las quema. Y la escena que puede ser como lo cuenta, ya para no aburrirlos, es cuando encuentra el disco de un cantante en francés que le protesta y curiosamente encuentra en la basura el trozo que faltaba y que encaja y que es el disco, ¿no? Esta idea de que encontró un sentido, pero ese sentido ya no es suficiente. Cuando ya deja de tener la imagen de su amor platónico y se convierte en otro individuo, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor es esta idea de cómo la sociedad nos va encasillando y nos van subsumiendo en su racionalidad, ¿no? Dejamos de tener sueños, terminamos como diría cualquiera, ¿no? Siendo un miembro más, como la canción, ¿no? Un miembro más de todo esto. No sé cómo les haya parecido, gustado, discrepancias. Pues muchas gracias, ¿no? Palabra, palabra.